Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro sexto TDD Perú. Los saluda Manuel Velarde, soy presidente del TDD, el Instituto Transformación Digital para el Desarrollo, un think tank formado por un equipo de profesionales egresados del Centro de Cómputo de la UNI y cuyo sueño es la transformación digital del Perú. Hoy estamos viviendo momentos muy complejos, cambiantes y de alta volatilidad. Estamos a solo 3 meses de un proceso de elecciones generales y los acontecimientos mundiales nos cambian los escenarios de una manera impredecible. Sin embargo, estamos convencidos que lo que nuestro Perú necesita son líderes inteligentes, con visión, dispuestos a plantear propuestas claras y con la capacidad de potenciar y acelerar el desarrollo con las herramientas disponibles que emergen, principalmente incorporando tecnología. En esta coyuntura, en el Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, estamos convencidos que la transformación digital se constituye como una palanca fundamental para construir un Estado más eficiente y transparente, una economía mucho más competitiva y una sociedad inclusiva de verdad. Es por ello por lo que presentamos nuestros TDD Perú, una nueva serie de encuentros virtuales orientados a conocer las visiones de futuro de quienes pueden tener un rol directivo en el país. Esta iniciativa propone un espacio de diálogo en el que reconocidos líderes comparten su visión y sus ideas para el país y exploran junto a nuestra comunidad cómo la transformación digital puede acelerar el desarrollo en todos los niveles. El Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo los invita a su TD de Perú, cuyo título es El futuro del Perú y la transformación digital. Y tenemos el gusto de contar el día de hoy con la participación de Juan Sheput Moore, ex ministro de Trabajo y ex congresista. Muy buenas tardes y muy bienvenido, estimado Juan. Muy buenas tardes, Manuel. Un placer estar acá accediendo a esta generosa invitación. Muchísimas gracias. Permítanme presentar un breve perfil de nuestro invitado. Juan es doctorando en Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialización en Liderazgo para la Innovación en el MIT. Es magíster en Pensamiento Estratégico y Prospectiva por la Universidad Externado de Colombia. Es máster en Gestión de Proyectos por la Universidad de La Rioja de España y especialista en Desarrollo Regional y Territorial por la Universidad de los Andes de Colombia. Ha culminado el programa de alto gobierno de la Universidad de los Andes de Colombia, así como el curso de Políticas Públicas y Gobernabilidad del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en 2 ocasiones, congresista de la República y consejero presidencial. Ha ejercido cátedra en la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN. Ha sido conferencista invitado en la George Washington University y es profesor invitado en la Universidad Externado de Colombia. Juan, la audiencia te escucha con atención. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, estimado Manuel. Primero que nada, un saludo para ti, para Armando y para todos los miembros del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo y muy especialmente para toda la audiencia que en estos momentos tiene la generosidad de estar compartiendo esta exposición. La misma tiene como objetivo tratar de dilucidar el por qué es importante la transformación digital para nuestro país. Y en ese sentido yo quisiera ser una especie de derrotero de lo que mi experiencia me lleva a exponer para determinar una suerte de contexto, pues he tenido la fortuna de participar en procesos de reforma del Estado desde el siglo pasado, lo cual me ha permitido tener una idea completa de cuáles son los problemas que pueden haber en cuanto a la ejecución y gestión de los mismos hay. Yo creo que los baby boomers, dentro de los cuales me encuentro, hemos visto, hemos tenido la suerte, o tenemos la suerte de ver el paso de dos revoluciones industriales. La primera revolución industrial demoró 100 años en generar los frutos para la segunda revolución industrial, y esta a su vez demoró también 100 años
para que en 1966 surja la tercera revolución industrial, la que tiene que ver con los aspectos del manejo de datos, la informática, lo que se conoce como la ciencia de sistemas. Mi generación ha visto el surgimiento de esa tercera revolución industrial y en menos de 40 años, algunos dicen 30, 35, hemos ingresado a la cuarta revolución industrial. Y ahora, en menos de 15 años, estaríamos ya a puertas de la quinta revolución industrial. Es decir, somos una generación privilegiada que ha visto el nacimiento de la informática, ha visto su consolidación y el crecimiento, difusión y consolidación de Internet, y ahora la inteligencia artificial, en la cual, utilizando una serie de instrumentos, nos permite poder mejorar la gestión en diversos ámbitos de los sectores públicos, privados y el tercer sector o el de las ONGs. Igualmente, mi desempeño académico me ha permitido trabajar en universidades del Perú y del extranjero. En ese sentido, mi paso por universidades extranjeras a inicios de este siglo, fines del pasado, me han permitido ver cómo lamentablemente nuestro sistema universitario, por razones que no vale la pena tratar ahora, sigue muy atrasado. Yo recuerdo con mucha pena como en el año 2004, cuando sale por primera vez el ranking de la Universidad de Shanghái sobre las 1000 primeras del mundo, hubo protestas juveniles en Bogotá porque no había ninguna universidad colombiana dentro de las 1000 mejores. Hoy tienen tres y el Perú sigue sin tener ninguna en los rankings que valen la pena. Y en ese contexto estamos muy lejos de lo que es Argentina, México, Brasil. Y eso lamentablemente acá ni siquiera se discute. Por otro lado, he visto la homogeneidad del sistema universitario que permite una discusión pública muy amplia en países como Colombia y Chile, donde he tenido la oportunidad de trabajar en el ámbito de la docencia, y eso indiscutiblemente me lleva a pensar qué es lo que nos está pasando y por qué no se está haciendo nada para poder reconfigurar un sistema universitario que antes era estelar. La Universidad Nacional de Ingeniería era una universidad referente en América Latina, de referencia, en la década de los 50, de los 60. La Universidad Agraria era la universidad a la cual se miraba cuando se querían ver los adelantos vinculados a lo que hoy en día es el boom de la agroexportación. La tecnología de palta que se maneja en América Latina nació en la Universidad Agraria. La posibilidad de que la papa esté en todo el mundo se consolidó con los conocimientos que se almacenaron, que se archivaron, que se trabajaron en la Universidad Agraria en momentos analógicos, no digitales, con las facilidades de lo digital hoy en día. Y sin embargo, ahora esas universidades viven del prestigio del pasado, lo cual indiscutiblemente apena, es algo que debemos retomar. Y en ese sentido, en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, siempre está ligado tanto en el ámbito, sobre todo en el ámbito del sector privado, he tenido la posibilidad de trabajar bajo grandes logos, directo o indirectamente subcontratado, y siempre me he desenvuelto en el ámbito del análisis y diseño de sistemas. Dicho sea de paso, cuando en la UNI nace la Facultad de Ingeniería de Sistemas, nace a la usanza de Stanford, no pensando en programación, sino pensando en el manejo de programas, de subsistemas, de interrelación entre los mismos, para generar comportamientos virtuosos, holísticos, como consecuencia del manejo por separado de estos subsistemas. Cuando nace la UNI, se hace pensando en el sistema de transporte, en el sistema de salud, en los sistemas de desarrollo urbano, ¿no? Pero luego, lamentablemente, las necesidades de talento, las necesidades de capital humano de parte de las transnacionales que llevaban al Perú en la década del 70, sobre todo en el ámbito de informática, hizo que esa Facultad de Ingeniería y Sistemas se transformara en una de informática, que es lo que es hoy en la práctica. Eso lo he conversado con el ingeniero Mellado, ¿no? Entonces, en el Perú hubo esa suerte de acomodos que yo creo no nos han beneficiado en mucho. Por otro lado, he tenido la oportunidad de trabajar en el diseño de grandes sistemas de ventas y finanzas, y dentro de lo que es el sector público,
Recuerdo un trabajo que hice con el que hasta hace poco fue presidente de la Autoridad Nacional de Puertos, Juan Carlos Paz, cuando nos convoca el ingeniero Jorge Camet. Ambos éramos eh, miembros del staff de entidades privadas, Juan Carlos Paz y yo, y nos convoca el ministro de Economía con Roberto Usada y Alejandro Arrieta Helguera para encargarnos separar el Sistema Nacional de Pensiones de Salud, nada más y nada menos, del entonces IPS, y crear la ONP. Y nos entregaron tan solo la fotocopia de la resolución que había salido en el peruano. Y sobre eso trabajamos hasta formar la ONP y consolidarla como parte del sistema previsional. También tuve la suerte de trabajar en los años 96, 97 en el diseño de un sistema de vigilancia epidemiológica que hasta ahora funciona y es el titular en el Instituto Nacional de Salud. Participé en la reforma del sector justicia en los años 90 con el Centro de Vigilancia Tecnológica de la Universidad Católica. Cuando fui ministro desarrollé la planilla electrónica en el Ministerio de Trabajo y como me decían hoy algunas personas que trabajan en ese ministerio, no ha habido ningún otro esfuerzo de mejora o automatización en el Ministerio de Trabajo desde el 2005 hasta la fecha. Pasé por ahí, se creó la planilla electrónica en un trabajo conjunto con el ministro de Economía. Ambos teníamos ganas de hacer una reforma electoral. El ministro de Economía era Fernando Zavala y con decisión política y con ganas se pudo hacer la base de lo que significaría la lucha contra la informalidad. Pero desde esa fecha no ha habido ni un otro esfuerzo de automatización en lo que se refiere al Ministerio de Trabajo. Entonces, luego, ya en este siglo, los esfuerzos de reforma no son los mismos que los de las décadas del 90. Más adelante voy a contar una anécdota que tiene que ver mucho con los atrasos que vivimos en la actualidad, pero sí puedo señalar que en la década de los 90, a fines de los 90, una característica de las reformas de esa época es que la mayoría de personas no venían del sector público, sino que se buscaba aquellas personas que destacaran en el ámbito académico o en el ámbito de la gestión del sector privado. Y lo que se buscaba era repensar los procesos, ¿no? Estaba de moda la reingeniería de Michael Hammer, eran los textos de moda de fines de los 80 que seguían teniendo vigencia. Por otro lado estaba el consenso de Washington, que buscaba la modernización del Estado en función del ciudadano, y todos entendíamos la gestión de procesos, un Estado por procesos, es decir, comunicación horizontal. Y una cosa que me llamó la atención de los gabinetes del señor Alberto Fujimori. La gran mayoría eran personas que venían del mundo de la ingeniería o de la economía, cosa que no se ha repetido en el Perú en este siglo, salvo en algún momento en el gabinete de Alejandro Toledo, donde el 40% llegó a ser ingenieros, pero en los gabinetes de Alberto Fujimori se llegó al 60%. Y yo creo que eso es un diferencial que hoy día ya no se ve. Uno ve los gabinetes actuales de los últimos 10, 15 años y la mayoría son abogados, sin que esto signifique de ninguna manera algún tipo de traslado peyorativo a lo que es un abogado, de ninguna manera, pero sí es una realidad. Una realidad que se condice con lo que señala el libro del año del New York Times, ¿no? Breakneck de Dan Wang, ¿no? Que indica de que la China es lo que es porque es una república de ingenieros. Tan simple como eso. Estoy escribiendo un artículo sobre ese libro y es una cuestión que creo yo tenemos que pensar. Se hizo una reforma porque se pensó en un talento humano que tenía las cosas claras en lo que se refiere a lo que significa un proceso, desde el input hasta el output pensando en el ciudadano y el input pensando en datos, en una serie de elementos que nos permite generar una condición de bienestar para aquellos que van a recibir el servicio. El Perú y su futuro. Yo tengo una maestría en prospectiva en la Universidad del Externado, la mejor maestría de América Latina, dicen que está en el Externado de Colombia. Inclusive una persona que fue mi alumno, un peruano, fue en algún momento director de esa maestría
en prospectiva y en la actualidad es director del programa de doctorado de la Universidad Externado de Colombia. ¿Y por qué menciono eso? Porque la perspectiva me enseñó a emanciparme de los problemas de hoy para pensar en un futuro, en un escenario completamente distinto y emancipado de lo que significa el hoy. En el Perú estamos acostumbrados a pensar en términos de planeamiento estratégico. Y para hacer un planeamiento estratégico necesitamos un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero ese es el hoy. Y sobre eso proyectamos el futuro. La perspectiva nos enseña a independizarnos de ese presente y plantear un futuro totalmente ajeno a lo que significa el hoy y empezar a generar las condiciones para llegar a ese futuro. Por eso, cuando me plantean una visión, yo digo, ¿por qué no? ¿Qué tipo de Perú queremos? O ¿qué futuro es el que deseamos? ¿Qué escenario? ¿En qué escenario queremos desenvolvernos? Porque nuestro país está completamente sobrediagnosticado. Tenemos un acuerdo nacional que tiene 36 políticas de Estado con metas, con submetas u objetivos específicos, ¿no? Y nadie le hace caso. El presidente de la República, Gerí, habla de que va a presentar un plan de seguridad y hay una política de Estado de seguridad con una serie de elementos que deberían, porque es una política de Estado, llevarse a cabo para poder consolidarse y generar algún tipo de bienestar. Sin embargo, ahí está pintado en la pared. Igualmente tenemos el Plan Bicentenario, el Plan Perú 2050. El CEPLAN saca planes todos los años, saca directivas, pero no tiene un efecto vinculante. ¿Y eso por qué? Porque lamentablemente, y esto lo he visto en Colombia y en Chile, en nuestro país hay una ausencia de visión de futuro y de perspectiva. No hay una cultura de largo plazo. No hay un respeto por la construcción de un futuro a cambio de un sacrificio presente. No hay una masa crítica de gente que piense con visión de largo plazo. No hay prospectivistas. En la década de los 90 uno de los errores que cometió el gobierno de Alberto Fujimori fue rechazar un préstamo del Banco Mundial a través de la Corporación Andina de Fomento y del Convenio Andrés Bello para formar prospectivistas en Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Colombia lo hizo, Chile lo hizo, Brasil lo hizo, Argentina lo hizo, y el Perú pidió la plata, pero para hacer colegios. Y creo que allí se gesta uno de los problemas, ¿no? No tenemos una masa crítica de gente que piense con visión prospectiva. De allí que somos reactivos. Pasa un problema, sacamos una ley. Pasa un problema, sacamos una política pública. No construimos el futuro, lo enfrentamos, que es muy distinto, ¿no? Estamos permanentemente reaccionando ante ese futuro. Y por otro lado, no hay ni una escuela de prospectiva en el Perú que valga la pena. Hay gente entusiasta que hacen maestrías en prospectiva de un año y medio, pero que la prospectiva es un curso que se da en el último ciclo. La prospectiva en Colombia tiene cursos de matemática, de estadística, ¿no? Números reales, teoría de juegos, inferencia estadística, investigación operativa, manejo de datos, data mining, inteligencia artificial y prospectiva. Y es un instrumento del planeamiento. No es futurología, me imagino cómo va a ser el futuro y se acabó. No, hay manejo de datos, de gran cantidad de datos, análisis de tendencias para que la proyección del escenario tenga sustento en esas tendencias que no se van a mover, porque son tendencias, son drivers que están condicionando el futuro. Y nada de eso se da en el Perú, nada de eso. Hay una serie de problemática actual y estamos simple y llanamente desplazándonos de manera indiferente ante ellos. Hay agricultores que están contentos porque algunos ríos de la costa tienen agua todo el año y no se dan cuenta que eso es por el deshielo y que si seguimos así en unos cuantos años no va a haber glaciares y no va a haber ríos y toda la fuerza agroexportadora se va a ir al diablo, no estamos haciendo nada. Las migraciones, lo que estamos viendo de Venezuela, y esto lo dice la UNESCO y el propio Banco Mundial en un texto del año 2017 sobre el cambio climático,
Dice, lo que estamos viendo en Venezuela hoy en día, esto ya es frase mía, no va a ser nada en comparación a las grandes migraciones que va a haber en los próximos años si es que se consolida el tema del cambio climático, ¿no? El Perú con sus reservas de agua, el Perú por su cercanía al Antártico, por tener acceso a una corriente del Niño, tiene un clima que va a estar dentro de los últimos que van a ser afectados por ese cambio climático y va a haber grandes corrientes migratorias. Hay países como la China o inclusive algunos países europeos como Alemania y Dinamarca que ya están comprando terrenos, tierras en Colombia, en Perú, en la Patagonia Argentina, ¿no? Porque saben que se viene eso. Sin embargo, en nuestro país andamos indiferentes ante ellos. Hay un avance tecnológico serio, la transformación industrial 4.0 o la cuarta revolución industrial. Nosotros seguimos pensando en términos de la segunda revolución industrial, ni siquiera de la tercera. Yo pienso que de la segunda. El mundo hoy habla de 5 sectores: primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. Primario es el que maneja la gran mayoría de la economía del Perú. Sacamos minerales para venderlos. Sacamos peces, se convierten en pescados, harina de pescado lo vendemos. Agricultura, la empaquetamos y la vendemos. Ese es el sector primario exportador. El secundario es el de la mínima manufactura. Ahí tenemos Gamarra y nuestras empresas textiles. El terciario es servicios. La economía terciaria es de servicios. ¿Qué tipo de servicios podemos dar? El principal, el turismo, pero también salud, educación. Hay ciudades que venden muy bien la educación. Boston, por ejemplo, Salud, Medellín, o la misma Bogotá, gente que se va a operar. Tacna en el Perú incipientemente. Hay una economía terciaria. Cuaternaria es el sector económico de los servicios informáticos o de las tecnologías de la información. Bangalore, el Silicon Valley. En el Perú no existe eso. Y la quinaria es la economía cultural. Milán, París, teatros, ópera, museos, ¿no? El Perú podría desarrollarse ahí, de alguna manera el Cusco, pero nuestro PBI mayoritariamente está en el primario exportador. Y tenemos 5 sectores de la economía para desarrollar, pero ese debate no se da en el Perú. Luego enfrentamos también una delincuencia organizada transnacional que ya se veía venir desde hace años. Yo he tenido como alumnos en Colombia a toda una promoción de miembros de las Fuerzas Armadas y en otro salón toda una promoción las 45 personas de las fuerzas policiales. Todos los años, aparte de las maestrías que se dictaban en prospectiva para el público en general. ¿Por qué? Porque tanto las Fuerzas Armadas como la policía saben que con la prospectiva se pueden adelantar a la delincuencia organizada. La delincuencia organizada utiliza las tecnologías y las herramientas de la gestión empresarial para ser exitosa. El secuestro, por ejemplo, es considerado una industria en México. Los procesos, el proceso del secuestro, cada una de sus fases está tercerizada. Un grupo secuestra, otro grupo negocia, otro grupo traslada, otro grupo alimenta, otro grupo hace las finanzas. Entonces, atacarlos es difícil. Se manejan por procesos y acá estamos pensando en qué, en más motos en las calles. Por eso no derrotamos a la delincuencia organizada porque no la vemos como un proceso. La geopolítica, acabamos de ver lo que ha pasado con el presidente Donald Trump. Y hasta hace unos años la Cancillería le pedía a nuestras Fuerzas Armadas que no pensaran en geopolítica, que eso significaba simplemente tener una mentalidad agresiva. No, es un problema. Nuestra matriz económica anacrónica, ¿no? Tenemos una matriz que si nosotros sacamos los minerales y la agroexportación, el PBI sigue siendo muy similar al de hace 30 años. Así de triste en nuestra realidad la conformación del PBI. Hoy en día el Perú está bendito porque a nuestras deficiencias industriales se compensan con los ingresos por los precios extraordinarios de los minerales y el boom de las agroexportaciones. Pero hay otros tópicos más cercanos, ¿no? El envejecimiento de la población, que ya es un problema. Vamos a tener personas que van a vivir hasta los 90 años y en buenas condiciones. ¿Qué les vamos a ofrecer? ¿Cómo la vamos a integrar a la PEA? No va a haber plata para pensiones. La informalidad y la corrupción, que tienen incentivos
en el Perú de hoy, ¿por qué un informal se va a volver formal si es que tiene pensión 65? El Estado le va a dar plata para su pensión y tiene el SIS, el Servicio Integral de Salud, el Seguro Integral de Salud. Entonces, ¿para qué me voy a volver formal si tengo lo que me da la previsión? Seguro y pensión, ¿no? O sea, hay incentivos para esa informalidad. Y la corrupción, una persona puede cometer actos de corrupción y el Estado les paga el abogado, ¿no? Por poner un ejemplo. Y tenemos un boom de la corrupción que está generando parálisis en obras y una serie de cosas. Ya se están viendo indicios de la población con dificultades para aprender. Y esto en un contexto de inteligencia artificial, de manejo de datos es gravísimo. La anemia anula las posibilidades de aprendizaje de los niños. El cerebro de un niño se desarrolla en los 5 primeros años y si es anémico no va a tener posibilidad de llevar oxígeno al cerebro porque no va a tener glóbulos rojos y por lo tanto ese cerebro no se va a desarrollar. Y luego cuando tenga 8, 9, 10 años, por más buena alimentación que le den, ya la habitación es muy pequeña para los muebles que podría tener, ¿no? Entonces van a tener problemas para el aprendizaje y ya tenemos una gran cantidad de personas con ese problema. Por lo tanto, el bono demográfico del que nos jactamos, país joven, no sirve de nada porque esos jóvenes no van a tener posibilidades de aprendizaje y eso ni siquiera lo discutimos. Luego tenemos un desorden en el desarrollo territorial y geográfico. Las leyes en el Perú no se cumplen. Se hace la ley de descentralización y regionalización que decía que en el lapso de 5 años los gobiernos regionales tenían que convertirse en macroregiones para que al final el Perú tuviera 7 u 8 macroregiones. Se iba a hacer un piloto entre Lambayeque y Cajamarca, que lamentablemente fue saboteado por fuerzas políticas que no querían el cambio, encabezadas por el APRA, y esto lo digo simplemente como dato histórico, y no se consolidó en el año 2004 la posibilidad de hacer macroregiones. Una de las regiones en la cual ya había un acuerdo era entre Tacna, Moquegua y Puno, para conformar la gran macrorregión sur. Ustedes se imaginan lo que sería hoy esa macrorregión sur si se hubiera consolidado en el 2004, sería un tapón para las pretensiones bolivianas o chilenas en relación a recursos y todo ese tipo de cosas. Lamentablemente se frustró por esta suerte de caudillismo, ¿no? Que no se quería abandonar el presupuesto. Y el desorden geográfico, ¿no? Nosotros obedecemos, tenemos una estructura napoleónica que viene de Napoleón, departamentos, prefecturas, distritos, ¿no? Los distritos en París, ¿no? Distrito uno, o sea, es una estructura que viene de Napoleón. Entonces no podemos seguir operando así. Lima con más de 40 distritos, en la cual muchas veces se hace el ridículo, ¿no? Se barre una vereda y la del frente no, ¿no? Entonces es una estructura que ya debe cambiar y que impide cualquier tipo de modernización. Y luego un elemento que es clave, la ausencia de confianza. Un impedimento que yo tenía ya desde el siglo pasado y permanece ahora es que muchos de los elementos que se ganan con la digitalización, por la necesidad de la firma, por la necesidad del acuerdo, por la necesidad de la huella digital, por la necesidad de mil y uno elementos que generen probidad o certeza sobre el documento, esa ausencia de confianza nos perjudica muchísimo. En el Perú, la ausencia de confianza nos cuesta más de 2 puntos del PBI. Lo que basta con una declaración jurada que puede ser verbal o escrita, en países vecinos, acá simplemente no existe. No existe. Es cierto que la empresa privada lo hace en algunos casos, ¿no? Estamos grabando lo que nos está diciendo, diga DNI, etcétera, etcétera. Pero en el ámbito del Estado, que es lo que nos preocupa ahora, es una cuestión que no se ha desarrollado por elementos de desconfianza. Para lograr mejoras, necesitamos hacer un análisis de lo que son las políticas públicas, ¿no? Yo considero que en materia de impulso de transformación digital, no existe en estos momentos una autoridad con el peso técnico y sobre todo político específico que se convierta en el gran comunicador, en el gran gestor de esta transformación. Entonces el gobierno practica la ley del mínimo esfuerzo.
hace su secretaría por allí, donde hay gente que nadie conoce, que está pasando el tiempo, que de vez en cuando sacan su decreto supremo, pero no hay comunicadores. Y eso no es solamente ahora, estoy hablando de los últimos 10 años. ¿No? Gente que está contenta porque gana muy bien, nunca se ha pagado tan bien en el Estado a cambio de tan poco, ¿no? No hay una concepción estratégica, hay reacciones tácticas, ¿no? Los esfuerzos de mejora son completamente aislados. El empuje fundamentalmente viene del lado de la empresa privada, aunque con serias limitaciones. Y una cosa triste, ¿no? Yo he revisado todos los planes de gobierno y solamente hay dos que hablan algo de lo que es la transformación digital. Ninguno de los partidos habla con profundidad en sus planes de gobierno para este 2026 de lo que va a ser la transformación digital y la industria 4.0. Ni uno, ¿no? Es decir, estamos todavía en el cromañón, ¿no? O sea, estamos en la prehistoria. Eso no es un problema para los partidos políticos. No se habla con profundidad de ese tema. Y el diario El Comercio saca una página entera, comparación de los partidos, ¿no? Pero ¿qué está comparando? Según ellos, la inteligencia artificial, ¿cuál es el prompt que ponen? ¿Qué va a haber en reforma tal y reforma tal? Cuando los grandes temas son estos. Las reformas hoy en día no son disminución de personal. Las reformas pasan por procesos, por automatización, digitalización y servicio al ciudadano, no por despidos. Hablar de despidos para justificar mejoras será disminuir la planilla, pero no el servicio, ¿no? Es decir, seguimos con un lenguaje premoderno y lamentablemente ni la academia ni los colegios profesionales participan de ese debate. Luego tenemos un sistema universitario mediocre y eso me da muchísima pena. Yo soy una de las personas que critica mucho y lo he criticado en los últimos años y lo seguiré haciendo, pues estoy convencido y debato con quienes sea pertinente el hecho de que cómo veo yo la devaluación de la ingeniería en el Perú, realmente me apena, porque mientras veo en países a los cuales estoy ligado profesionalmente como Colombia o Chile, donde la ingeniería, la física, la química y la matemática están consideradas profesiones estratégicas, en nuestro país la ingeniería está venido a menos. Hay facultades de ingeniería que no son otra cosa que enseñan administración de empresas con dibujo lineal, ¿no? Y encima automatizado, ¿no? Y para ellos eso es ingeniería. No, pues entonces estamos en un gran problema, inclusive de seguridad nacional, si es que no entendemos que la ingeniería es clave y que hoy en todas las universidades, sin excepción, está venida menos. En todas. No se le está dando la categoría e importancia que se merecen para que de esa manera puedan generar un verdadero motor de cambio. Se ha abandonado la intensidad de las ciencias básicas, la matemática, la física, la química, por la comodidad del alumno, porque no queremos mortificar al alumno, y con eso estamos simplemente quitándole las condiciones esenciales de un ingeniero de, al haber podido resolver situaciones complejas a través de problemas en las ciencias básicas, tener el cerebro entrenado para poder diseñar, innovar y enfrentar otro tipo de desafíos. Yo he tenido profesores que me decían, estás resolviendo cosas tan complicadas en matemática que después cualquier cosa te va a parecer papayita, ¿no? Entonces, eso era lo que nos decían nuestros profesores hace 40 años. Hoy en día se busca la facilidad del alumno y la verdad es que eso es penoso. Por otro lado, somos uno de los países en que la falta en la poca preparación en idiomas es el país que más, el país de economía media que más becas pierde en el mundo, en América Latina. Y los rankings lo dicen, ¿no? Quieren ir a España, quieren ir a diversos lugares, no quieren ir a Texas, no quieren ir al MIT. Yo he tenido el privilegio de tener profesores que venían de Wisconsin, Madison, del MIT, de Harvard, de Caltech, ¿no? Entonces uno se pregunta, el Perú ya lo hizo, ¿por qué ahora no lo hace? ¿No? Yo tengo amigos del ámbito de civil, como Javier Piqué,
o Jorge, bueno, no quisiera mencionar tantos nombres, que todos han sido formados en el extranjero, gracias a los convenios que había en el sistema universitario, y regresaban a su país a aportar. Hoy en día, lamentablemente, eso no se da por razones que escapan al foco de este seminario y al tiempo también, ¿no? Ahora, se vende la idea de que hay una serie de entidades que ayudan a la meritocracia. Y yo estoy en contra de ese tipo. Estoy en contra y es una cuestión que no vengo diciendo desde ahora, sino hace 2 años. La ley Servir para mí es nefasta. La ley Servir está construyendo una aristocracia burocrática, gente a la cual uno no puede mover, ¿no? Piden de requisitos 10 años, 15 años en la administración pública. Para ser director de informática, 15 años en la administración pública. O sea, ¿cómo uno va a traer talento si está pidiendo 15, 10 años? Simplemente se van a quedar los actuales y se van a quedar por los siglos de los siglos. Yo recuerdo mucho cuando me convocó. Yo trabajaba en la Compañía Nacional de Cerveza ex Pilsen Callao. La Pilsen la acababa de comprar Bacus y Alfonso Grados Carraro, actual vicepresidente de Interbank, ex ministro de Trabajo, amigo mío, era el controller de Bacus y llega a Pilsen y ratifica a la gerencia, porque era una gerencia que había mejorado los procesos de la empresa para venderla. No, cuando llegamos a la Pilsen, sabíamos que íbamos a vender, mejorar para vender, y se logró el objetivo. Y Alfonso me ratifica. Y en ese interín, Roberto Abusada, mi profesor Alejandro Arrieta, me convocan al MEF con el ingeniero Camet para trabajar en este tema de la ONP. Y voy con Juan Carlos Paz, el hasta hace poco viceministro de Transporte y también presidente de la Autoridad Nacional de Puertos. Y una de las cosas que yo le digo a los que me entrevistaban es, pero yo no sé nada de gestión pública. Y me respondieron, eso es lo que queremos, que simplemente generes algo que funcione con procesos adecuados, etcétera, etcétera. Y luego cuando formamos la ONP, cuando con éxito sacamos el Sistema Nacional de Pensiones de Salud, nos encargan la reforma de SUNAT al mismo equipo, dentro del cual hay muchas destacadas abogadas que ahorita ya son luminarias, pero también eran muy jóvenes en la década del 90. Cuando se trató de tomar el personal, la instrucción que nos dieron es 10º superior de 5 universidades. El 10º superior de 5 universidades, que no voy a mencionar, habían dos públicas, que no voy a mencionar obviamente por razones de que no quisiera que se dijera que hay preferencias. De estas 5 universidades, el 10º superior. Por eso es que se conforman islas de excelencia en el MEF, en el Banco Central de Reserva y en la SUNAT, porque se fusionó aduanas con tributos para formar lo que es la SUNAT hoy en día. Esas eran las reformas del Estado. Hoy día, ¿qué nos dice Servir? No, señores, los mismos se quedan. 10 años, 15 años de experiencia en el sector. Como si hubiera abundancia, pues, o sea, 15 años de servicios en algo similar al Ministerio de Educación. ¿Acaso hay varios ministerios de educación? O sea, es obvio que el que está ahí se va a quedar y por eso es que ustedes ven que sale el secretario general de un ministerio, se va el otro, de ahí al otro. Lamentablemente esta ley se dio con la señora Mirta Vázquez en el gobierno de Francisco Sagasti, seguramente pensando en entornillar a esa burocracia, que nadie lo sacara si ganaba otro gobierno. Y vaya que han tenido éxito, porque nadie los puede mover. Y están allí enquistados, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas para el cambio, porque no se puede atraer talento con leyes como esa. Es una cuestión que tiene que cambiar. Por otro lado, el debate público en el país es inexistente, ¿no? Uno, desde el cable en su casa, puede ver con envidia, ¿no? Los debates que hay en la televisión abierta colombiana, chilena, sobre los grandes temas, y acá lamentablemente todos son denuncias, todos son escándalos, todos son cuestiones realmente muy penosas. El debate público es el que se da a través de los medios de comunicación y tiene como objetivo orientar a la población respecto a grandes temas. Basta con sintonizar cualquier canal chileno, CNN Chile, cualquiera.
o colombiano para que ustedes vean los temas que se tratan, para qué invitan a los políticos, cómo se les exige a los políticos, parece la televisión británica. Yo estoy pensando en crecer 2%. ¿Sí? ¿Cuáles son sus datos? ¿Cómo así llegó a esa conclusión? ¿Qué es lo que va a hacer? Y si no puede responder, señor, hábleme con seriedad. No, esas son entrevistas. No se puede blufear. No se puede hacer obra sin planificación. No se puede hacer obra sin impacto, ¿no? O sea, ese debate público en nuestro país no existe y es por eso que un tema tan importante como la transformación digital es un tema que a veces pasa por alto a pesar de su gravitación. Según el decreto supremo eh, de la PCM, la transformación digital en nuestro país es un proceso continuo, en eso estamos de acuerdo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural que se sustenta en el uso intensivo de las tecnologías digitales, uso intensivo de tecnologías digitales, sistematización y análisis de datos para generar efectos económicos, sociales y de valor para las personas. Uso intensivo no es uso eficiente, ¿eh? Por si acaso. O sea, porque yo uso mal la computadora, no me vuelvo un capo manejando las computadoras, ¿no? Entonces, esa es la definición que tenemos al día de hoy. Y esta es la definición de un informe de IBM del 2025 con el cual lo suscribo, está dentro de mi formación profesional y creo que es lo más adecuado. Esa estrategia empresarial, la empresa puede ser público-privada, que incorpora la tecnología digital en todas las áreas de una organización. Evalúa y moderniza los procesos. Punto número uno. No podemos digitalizar si ignoramos los procesos. Acá analizamos la frontera cliente-servidor, el pantallazo final y nos olvidamos del proceso atrás. Eso no es transformación digital. La transformación digital es repensar. La transformación digital es reconsiderar los procesos pensando en el bienestar del usuario. No es, como decía Michael Hammer, pavimentar el camino de las vacas, automatizar el error. Michael Hammer cuenta la anécdota de un granjero que veía que las vacas atravesaban el campo y otro se molestaba y le decía, oye, no quiero que las vacas pasen rápido, ¿no? Por ahí, ¿qué hacemos, no? Y el señor, ¿qué hizo? Por donde caminaban las vacas lo pavimentó, pensando que iban a caminar más rápido. Eso es automatizar el error. Repensar es distinto. Y eso de automatizar el error no data de hoy. Tiene que ver con la gestión de procesos, con el repensamiento, el rethinking, ¿no? La reingeniería de 1985, Hammer, Porter, Bryson, una serie de gurús, ¿no? Y eso funciona hasta hoy, solo que los instrumentos van cambiando. Hoy día es transformación digital, de lo analógico a lo digital. Pero el tema de gestión de los procesos sigue siendo fundamental. Por eso, esta definición de la IBM, de un informe muy reciente, es una que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Pero lamentablemente, pues acá en el país, estos señores que anidan ahí en algún lugar, ¿no? Ni seguramente ni siquiera están informados de que eso existe. La transformación digital, como tal, tiene que tener un criterio holístico, tiene que integrar la mayoría de áreas. Lamentablemente en nuestro país se vienen haciendo esfuerzos aislados. ¿De qué vale, por ejemplo, de proponer un ejemplo simple, ¿no? De que un hospital de la red de e-salud esté digitalizado si con el que comparte información no lo está? ¿De qué vale? ¿No? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Voy a llevar mi USB de un lado a otro? ¿No? O sea, que esa falta de concepción holística hace que no conversen los datos. ¿Por qué? Porque no hay una integración. Se hacen esfuerzos aislados. Cada uno piensa en su cliente, cuando el cliente es único, es el ciudadano. Por eso es que se tiene que pensar de manera integral. Y lamentablemente no. No hay liderazgo. Y yo creo que ese es uno de los principales problemas existentes en la actualidad. No hay un liderazgo de repente porque no se comprende, pues mucho abogado. O no quiero ser peyorativo tampoco con eso, pero
tiene que ver de repente con que no, con que crea de que la transformación digital se hace en base a normas, ¿no? Sale una norma, todos los días sale una norma. No, una ley que está de espaldas a la realidad es una ley que no va a funcionar. El tema merece más discreción y más liderazgo y sobre todo un conocimiento del tema. En estos momentos no existe un proceso holístico de consolidación que genere procesos adecuados, con outputs adecuados, digitalización adecuada y se desaprovecha que en el Perú hay más celulares, por ejemplo, que personas. Y sobre todo de que ya el tema cultural está interiorizado y ayudó mucho a la pandemia. Pero lo que se busca es decepción. Hoy día me hablaban de uno de los productos estrellas de un ministerio, otro amigo porque estaba obviamente averiguando datos. Ese, esa plataforma te va a gustar, me dijeron. Ok, entré junto con él y se colgó. Y pongo un dato y y no funcionaba, no estaba diseñada para eso. Es decir, diseñan por encimita, ¿no? Entonces, cuando surge una particularidad, se cae. Y, y ese es otro de los problemas. Nos fijamos en la pantalla final y no en el proceso que está detrás. La digitalización no es convertir todo en código binario. Significa reformular los procesos, hacerlos más adecuados, más eficientes, pensar en las necesidades del usuario y proceder. Por eso se llama transformación digital. Procedo a la transformación. Lo que era analógico lo transformo a digital, pero tengo que hacer un cambio en los procesos, pensando en el ciudadano. Hay estudios del BID, ¿no? Una serie respecto a los niveles de maduración a los cuales ha llegado, en cierta medida, como está ganando el tiempo. eh, este tema ya lo he desarrollado cuando vimos la parte de la semblanza. Hay una serie de etapas en lo que se refiere a la madurez. Nuestro país, cuando se le ven los rankings de madurez digital, está a mitad de tabla. Yo creo que puede mejorar, pero hay cosas que yo sí, en algunas cosas en las cuales quisiera profundizar. Hay casos de éxito y no tenemos necesidad de mirar a Europa. Uno de ellos es Colombia, donde es impresionante el nivel de transformación digital, ¿no? Hay un ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones. Ha surgido Impulsa para mejorar la competitividad de las empresas del Estado y de las empresas públicas y tienen un lema: Colombia, potencia digital, ¿no? Que los impulsa a llevar adelante y juegan ahí con la palabra IA de inteligencia artificial ¿Mm? y tienen un zar, ¿no? Y un ministro. Y nos lleva a otro tema. Nuestra estructura ministerial también es premoderna. Ministerio de Agricultura, Ministerio de Producción, Ministerio de Minería, o sea, otros países, Ministerio de Tecnología de la Comunicación y de la Información, Ministerio de Bienestar, o sea, tenemos una estructura ministerial premoderna, ¿no? La función de planificación está en manos del MEF, cuando por definición teórica, el que maneja la billetera no puede llevar la función fundamental del Estado, que es la función de planificación. Eso es por definición, ¿no? Entréguenle ustedes la función de planificación al gerente de finanzas de una empresa para que vean que no sale ningún proyecto, ¿no? Entonces, no puede ser así, y sin embargo acá está de esa manera. Chile. Chile acaba de, junto con la CEPAL, la Conferencia Económica para América Latina, sacar un plan que es extraordinario. Lo he tenido oportunidad de leer. Ya antes lo había hojeado para enseñarlo a mis alumnos en el doctorado. Chile Digital 2035, en el cual hay un proceso de reconversión. Aproximadamente 30% es reformulación de procesos. Si ponemos una maqueta de tiempo de 100%, 30% de reformulación de procesos que viene con la planificación, luego viene el proceso de digitalización propiamente dicho y luego un periodo de pruebas, de transición de aproximadamente un tercio, lo llaman los tres tercios. Eso es ingeniería. Yo no puedo colocar en la cancha cosas que no he probado. Planificación, reformulación, por una parte. Trabajo de conversión o de transformación, por otra parte. Y prueba, corrección sobre el error, tercera parte. Luego lo entrego al ciudadano.
Acá no. Acá ni siquiera se le comunica que se va a tener que utilizar una plataforma. Y también están cambiando todo en base a las tecnologías para la cuarta revolución industrial. Y ya se habla de la quinta. Argentina, también con Ministerio de Tecnologías y que está dedicado ahorita a un proceso de reformulación digital, con un trabajo intenso del sistema universitario. La universidad participa muchísimo a través del talento en ese tipo de cosas, ¿no? Acá lamentablemente se vienen haciendo trabajos encapsulados, sin participación de la academia y mucho menos de los colegios profesionales. Creo yo que falta cesar ese liderazgo, por eso me encanta esta iniciativa del Instituto de Transformación Digital, porque lo que falta es eso, quién asume el liderazgo, la conducción, quién nos abra los ojos. Y en ese sentido el papel que viene jugando el instituto es un papel sustituto del que deberían hacer los actores públicos. La transformación digital trae una serie de beneficios que van desde, obviamente, la reducción de costos, pero no es un tema solamente crematístico, hay un tema de valor público, de mejora de la gobernanza y mejora de la aceptación ciudadana, evidente, pero díganme ustedes, ¿qué ciudadano en estos momentos puede decir estoy contento con los servicios que me da? Lamentablemente, hay islas, islotes, pero no hay un estado de transformación digital que nos permita decir que podemos estar satisfechos. Hay una serie de desafíos en contra, hay una resistencia al cambio. Miren, en el año 97, 98, el mismo equipo del cual les he hablado colaboró en el CIAF, en el Sistema de Integración y Administración Financiera del Ujú. Ministerio de Economía y Finanzas. Y cuando queríamos implementar la modificación, los contadores del ministerio no querían que lo hiciéramos. ¿Por qué? Porque lo que se demoraba 45 días con sobretiempo para ellos se iba a hacer en una semana y obviamente perdían los beneficios económicos que del exceso de trabajo lograban, ¿no? Hoy en día hay una serie de procesos que si se hacen de manera digital, se perderían los beneficios económicos que cuestan el trámite, el TUPA y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces las burocracias públicas se oponen, ¿no? Todavía hay debilidad en cuanto a la seguridad y privacidad. Definitivamente hay hackers permanentes. Los costos de implementación yo creo que es una curva que conforme haya mayor cantidad de digitalización y sobre todo de buen manejo de datos en conjunto, van a ir disminuyendo. Esa es una curva hacia abajo. Y los procesos de integración que básicamente sirven de lo que es el liderazgo, ¿no? ¿Cómo pasar a esto? Yo creo que lo fundamental, la convocatoria de talento que lo hay en el Perú, el marco normativo, que desde mi punto de vista es importante, pero no lo máximo, el liderazgo que venga del Estado, pero sobre todo la necesidad de un debate público. Cuando hablo de debate no significa pelearse. El debate público o el debate en los espacios públicos significa salir y exponer por qué es necesario hacer esto y colocar el tema en la agenda. Como les dije, es impresionante que en pleno siglo XXI los planes de gobierno de los partidos políticos no contemplen este tema. Hay una serie de problemas. Uno de ellos tiene que ver con la ausencia de un mapa de procesos. La gran mayoría de entidades del Estado no lo tiene. Estoy poniendo algunos ejemplos. No hay trazabilidad de los pedidos. Eso se lograría. Vamos redondeando, Juan, por favor. Sí, sí, ya estoy terminando. Entonces, ya para terminar, vemos de que en los últimos días han salido una gran cantidad de marco normativo, ha salido mucha información. Yo creo que este también es un error. Anteayer nada más, han seguido saliendo decretos, ¿no?, sobre el tema. Entonces, no existe un código, una gran ley marco de lo que significa la transformación digital. Mientras siga habiendo así elementos completamente parches, parciales, no va a haber posibilidad de enfrentar esto con mayor eficiencia. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Juan, por tu exposición. No he querido, la verdad, cortarte porque habías encontrado un camino hacia redondear tu idea que creo que ha quedado bien claro. En el TDD, Juan, venimos trabajando mucho impulsando y promoviendo la transformación digital del Perú.
y tratando de generar esta transformación cultural tan necesaria, este cambio de chip, este entender que hay formas diferentes de hacer, hay que abrirnos al cambio, el mundo cambia, tenemos que nosotros no traumarnos con ese cambio, sino subirnos, ¿no? Entonces, y lo que nosotros entendemos como transformación digital es precisamente la palabra que tú has repetido varias veces, que creo que te queda muy claro, y es repensar, ¿no? Volver a pensar el modelo de negocio porque en el tiempo el mundo cambia, los entornos cambian. Mira la Venezuela de hace una semana y la Venezuela de hoy, Ujú, todo lo que trae en el medio, pero repensar el modelo de negocio que se basa en el cliente en el ámbito privado y en el ciudadano en el ámbito público, como muy bien lo has dicho tú, se apoya en la tecnología, pero un componente básico es un equipo, porque ahora que estamos enfrentando las elecciones, vamos a elegir a un líder, ¿no? Al presidente, pero sabemos que en nuestro sistema político actual, quien va a llevar la voz cantante es más o menos el Senado. Entonces, aquí hay que armar, compendiar, negociar, pero fíjate qué poderosa es la palabra equipo para poder enfrentar un proceso de transformación digital. Y el ámbito privado y el ámbito público, más de 400 empresas, están en pleno proceso de transformación digital, lo han demostrado. El el enfrentar un proceso de transformación digital, más que generar un estamento jerárquico en un organigrama, un cajoncito con un nombre sexy, es poner esto en la agenda del número uno. El número uno tiene que estar pensando en todo momento en cómo damos un servicio mucho más eficiente, mucho más digital a nuestros ciudadanos. Y eso ocurre, tú citaste muy bien casos de éxito, en varios países en Europa se dice que los procesos son digital by default. O sea, no me hables de un proceso si no nace como digital. Fíjate, ujú. invierte en la manera de pensar. Dos, esto está en la agenda del presidente y del equipo, porque esto no nace, o sea, no vamos a cambiar aunque elijamos a Dios de presidente. O sea, vamos a tener 19 ministros, debajo viceministros, debajo directores, subdirectores, etcétera, etcétera. Un equipo gigantesco y no una persona va a cambiar todo. Entonces necesitamos un buen equipo y meritocracia, todo lo que se da en un ambiente, que se nota, mejor dicho, en un ambiente privado, lo podemos compartir en el público también. Entonces, yo te Ujú. quiero poner sobre la mesa una, una consulta. Si tú, que formas parte hoy día de un partido, que formas parte de un equipo que pretende cambiar el Perú, eh, ¿tú crees que, en tu caso, el que lidera el partido es Carlos Álvarez? ¿Tú crees que Carlos Álvarez interioriza esa necesidad de darle al ciudadano, como en Estonia, por ejemplo, el 100% de los servicios de los ciudadanos son digitales? En Uruguay, que no está tan lejos, a pesar de que es un país pequeño, el 80% de los trámites en el Estado son digitales. Ese tema que es tiempo, transparencia, orden, autoridad, dificulta la corrupción. ¿Tú crees que eso no es algo que debe estar en la agenda? Tú lo tienes claro, creo yo. Tu líder Ujú. lo tendrá claro. Lo mencionabas que solamente has visto en dos programas, ¿no? Entonces, ¿qué te parece ese tema de insertar este chip en los líderes eh, que están pretendiendo dirigir el país? Es imprescindible, ¿no? Porque lamentablemente el desconocimiento hace que, por ejemplo, ellos crean que el tema de la transformación digital es un tema subordinado o prescindible ante otros grandes problemas como el de la seguridad ciudadana. Pero no nos damos cuenta que si hubiera un Estado digital, sería más difícil delinquir, tanto para los funcionarios públicos como para la delincuencia organizada, ¿no? Porque existe trazabilidad, existe posibilidad de rastreo, existen mecanismos como los powers, contraseñas, una serie de cosas que dificultarían, ¿no? Entonces, creo yo
que en general, no solamente con Carlos, sino con todos los líderes políticos, se han dejado llevar por el tema fundamental que está hoy día en la mente de los ciudadanos, que es el tema de la seguridad, y la mayoría de planes de gobierno se centran en eso. Y por la experiencia política que tengo, por ejemplo, en el año 2001 el tema era la institucionalidad, en el año 2006 el tema era el económico, el año 2011 el tema era cómo ese crecimiento económico llegaba a los pobres, ¿no? Las brechas, ¿no? Y ahora es el tema de la seguridad. O sea, cada proceso electoral trae una característica. Entonces, pero yo creo que con o sea, con un buen ejercicio de debate público, conversando con el presidente y sobre todo entendiendo las características de nuestro sistema político, creo que los temas de este tipo en el Perú vienen más por el lado del primer ministro. En el Perú de este siglo, los primeros ministros han sido fundamentales para el éxito de los gobiernos. Roberto Dañino con Carlos Ferrero fueron fundamentales en el caso de Alejandro Toledo, ¿no? Luego Javier Velázquez y Jorge del Castillo le dieron solidez y como buenos políticos en rumbo al gobierno de Alan García, en los días, en los problemas que tuvo Humala, Pedro Cateriano se puso el gobierno en las espaldas. Entonces, los primeros ministros son fundamentales para poder desarrollar este tema. Yo creo de que una tarea, para que sea más exitosa, no solamente debe quedar en el tema, que es fundamental de transformación digital, sino también en la consolidación de un ministerio dentro de una gran reforma de ministerios, no cuestión de disminuir por disminuir, sino reconfigurarlos, de tecnologías de la información y las comunicaciones, como lo tienen Colombia, Chile, ¿no? Con personas realmente conocedoras del tema al frente, y por otro lado, con un cambio también en las comisiones del Senado y de diputados. Hoy día se duda si el Perú es presidencialista o parlamentarista. Si nos fijamos en los últimos 15 años, desde el 2010 a la fecha, el papel que ha jugado el Congreso ha sido total, ¿no? O sea, en lo que se refiere a influencia, y más aún del 2017 a la fecha. El actual presidente viene del Congreso, Sagasti vino del Congreso, Merino vino del Congreso, o sea, el Congreso juega un rol fundamental en este proceso de formación de opinión, y creo yo que para poder convencer, como tú planteas, al líder del país, los presidentes de la República se guían por la opinión pública, siempre. La fuerza de la opinión pública es consecuencia del debate de ideas que se da a través del debate público. El presidente, cualquiera que sea, no moverá un dedo si es que la agenda que se construye en el debate público no le dice, fíjate en ese tema. Por eso te digo, es importante el rol que puede jugar el Instituto de Transformación Digital, otras personas, otros líderes, en colocar ese tema en agenda. Te he mencionado, hay una gran cantidad de desafíos que no se están viendo porque nos estamos dejando llevar. ¿Por qué? Por la delincuencia organizada, por la informalidad, por los insultos entre candidatos, ¿no? Por cosas, el papel de las redes sociales, ¿no? ¿Mm? Estamos en eso, pero no colocamos los puntos en agenda. Mientras otros países tienen comités de estudios de futuro y le dicen a la gente, nos enfrentamos a este futuro si es que no hacemos nada y la gente cambia, acá ni siquiera estamos haciendo una adecuada gestión del riesgo. Y yo creo que es un riesgo tener una ingeniería de bajo nivel. Es un riesgo no hablar de este tema. Es un riesgo tremendo no entender que la transformación digital es fundamental para que el Perú sea competitivo, ¿no? Podríamos exportar mucho más. A nuestros agroexportadores ya les exigen mecanismos de packing digital para los cuales no estaban preparados, ¿no? Certificaciones, etcétera. Claro, o sea, Claro. la fresa viaja en el barco, pero la temperatura la van conociendo al otro lado para ver si se está degradando o no, ¿no? Entonces, necesitamos un gran capital humano. Entonces, este es un tema que lo deben tomar sí o sí el próximo presidente. Y si no viene el presidente, tiene que venir de las personas que conforman el Congreso y
y de los que sean ministros, que es otro de los grandes problemas, ¿ah? El Perú se ha convertido en muy tolerante. Hoy día cualquiera es ministro, ¿no? Y no decimos nada, no protestamos, ¿no? Un tipo que balbucea puede ser ministro y ni si, como yo le preguntaba a un grupo de alumnos, ¿no? Díganme el nombre de tres ministros, ni uno pudo decirme. de- Entonces, no puedes generar opinión si es que no eres un referente, pues. Permíteme, Juan, cortarte para darle paso a algunas preguntas interesantes que se han planteado. Te voy a De pedir el acuerdo. esfuerzo de tratar de ser concreto en la respuesta. Ya. Lucha Ayala nos pregunta, estimado ingeniero, ¿considera usted que los 11 sistemas administrativos del Estado restringen de alguna manera la modernización, la innovación y el cumplimiento de los sistemas funcionales, misionales? Más aún si no contamos con una visión de país, ¿existe exceso de dependencia del criterio del MEF sobre el de otros ministerios? Empezando por el final, indiscutiblemente el papel del MEF es fundamental y juega un rol de veto, ¿no? ¿Y por qué? Porque desde el año 1995 la función de planificación, que es la cuarta función del Estado, dejó de estar en el ámbito, en esa época, del Instituto Nacional de Planificación, un ente externo y externo a cualquier tipo de entidad, y pasó a formar parte del MEF, que era una recomendación del consenso de Washington en esa época. Pero ahora en el Perú, la planificación, perdón, ahora en el mundo, el liberalismo característico de los 80 y los 90 ha sido repensado y ya la función de planificación vuelve a ser independiente e indiscutiblemente la convivencia de muchos sistemas administrativos en el Estado va en contra de cualquier proceso de transformación. Necesitamos otra reingeniería del Estado, necesitamos repensar. Hemos recuperado los niveles de planilla de los años 80, eso es terrible. O sea, el sector público ha crecido 300% entre el 2011 y la fecha. Juan, te paso otra pregunta. Miguel Birne dice, ingeniero Cheput, usted ha presentado un panorama bastante sombrío y muy cierto sobre la situación actual del Perú. ¿Cuáles considera deberían ser los primeros pasos para comenzar el cambio o cambios que necesita el Perú como para salir de esta situación alarmante? Yo creo, más que sombrío es realista, ¿no? Como mis estudios, mi formación es en matemática e ingeniería, no me autoengaño, ¿no? No soy de los que ve un diagnóstico en la clínica y busca en Google la justificación para no acudir de nuevo al médico. O sea, lo real es lo real, el dato es el dato. Y en nuestro país yo creo que la madre de todos los problemas está en algo que muchas veces ni siquiera nos imaginamos: el bajo nivel del debate público que se da en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son fundamentales para poder formar agenda. Si nosotros no nos enteramos de lo que está pasando, pues simplemente vamos a ignorar y vamos a convivir con la mediocridad. Y hoy en día el Perú es uno de los pocos países en el mundo, en América Latina con seguridad, pero te podría decir en el mundo, donde no se debaten los grandes temas en la señal abierta, que es la gran formadora de comunicación. Estamos dejando el debate público a los streamers, y los streamers no se caracterizan por la rigurosidad, se benefician del escándalo. Entonces, en la medida que discutamos la necesidad de adecuarnos a la cuarta revolución industrial, que ya nos está dejando, ya estamos pasando a la quinta. En la medida que no veamos que las universidades que se han convertido en negocios hagan de la ingeniería un título más, ignorando su carácter estratégico. En la medida de que pensemos que las ciencias básicas son prescindibles, cuando son fundamentales en la época de la inteligencia artificial. En la medida que pensemos de que la transformación digital es un instrumento más o que simplemente es una pantalla final donde ingreso datos, pues simplemente no vamos a entender de su trascendencia. Yo creo que es importantísimo empezar por el debate público y por espacios como este. Juan, aquí hay una pregunta de Silvia Lara. Nos dice lo siguiente. En el sector público también hay trabajadores emprendedores, proactivos y de mente abierta. Lamentablemente, no se les da la oportunidad para formar equipos de innovación, ya que los cargos están copados por gente mediocre, muy bien como usted lo ha explicado. No funciona la meritocracia porque no hay concursos de ascenso. ¿Qué hacer ante esa situación? Reformular la ley Servir. Yo estoy de acuerdo con lo que dice ella. Mira,
Yo tengo muchos amigos y muchos alumnos en el sector público porque enseño en la actualidad en el Instituto de Gobierno en la San Martín, que le pide a sus profesores tener experiencia en el sector público, ¿no? Y los alumnos en su totalidad vienen de ese sector. Y cuando yo he hablado de ese tema, porque inclusive lo he convertido en un caso de estudio, como dice la señorita Silvia, ¿no? Silvia Sí, se llama, ¿no? Como Silvia, dice la sí. señorita Silvia, gente de mucho talento, con maestrías en el extranjero, que tienen 6 años trabajando en la administración pública, quieren ascender a un puesto de director, 15 años de experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Se lo reparten entre los que tienen 15 años. O de lo contrario, la otra trampita, 10 años de experiencia más 5 años de experiencia en el sector al cual estás postulando, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a aportar talento si nunca has trabajado ahí? Imagínate tú, mira, cuando yo hice la ONP, me jalé, gracias a un profesor también, Carlos Vélez Capuñay, un maestro muy querido por mí de la Universidad Católica, muy, muy querido, gran matemático. Le dije, mándame 3 personas para los cálculos actuariales. Me presentaron N empresas, gente del MEF, ¿no? Y dije, no, yo quiero personal de la ONP. ¿Y sabes a quiénes me mandó? A la medalla de oro, plata y bronce, campeones mundiales de matemática, de la Olimpiada de Matemática, 3 chiquillos de 21 años, 22 años que vinieron así mirando al techo, hicieron un estudio actuarial de campeonato. Ese es talento y lo tenemos. Pero si estuvieran en la ley servir, mínimo 5 años de experiencia, mínimo 10 años de experiencia. Te he contado lo que pasó con la SUNAT. El 10% superior de las universidades tal entraban a trabajar. A mí mismo, deja la Pilsen, deja la Bacus y vente con nosotros. Yo no sé nada de gestión pública, eso es lo que queremos. Hoy en día hay una aristocracia burocrática y debemos empezar por reformular esa ley nefasta, ¿no? Aquí hay una pregunta, es un poco, a ver, vamos a ver, igual te la hago para que la comentes. Carlos Prado nos dice, ¿qué indicadores permiten evaluar el avance de la transformación digital desde tu punto de vista? Ya bueno, si pensamos en KPI, indicadores KPI. claves, KPI, ¿no? Para ponerlo en lenguaje español, si pensamos en eso, yo creo que hay tres, ¿no? Y el principal, creo yo, en lo que se refiere al avance, tiene que ver en relación a si existe o no un mapa de procesos. Tú no puedes hacer un proceso de transformación digital si primero no has mapeado tus procesos, tus inputs y tus outputs. Eso en primer lugar. Ese es el punto base sobre el cual construyes todo. En la administración pública, lamentablemente, no ellos proceden a hacer lo segundo. En segundo lugar, es la jerarquización de los procesos, es decir, cuál es el que mayor valor público puede generar. Estoy hablando así en términos generales como para cualquier empresa. Es decir, en todo proceso tú tienes tus procesos críticos y tus procesos de apoyo. ¿Cuáles son aquellos procesos críticos que tienen relación directa con el ciudadano y por lo tanto van a generar un valor público inmediato? Por ahí tiene que ir la transformación inicial para generar qué, lo que vendría a ser el tercer punto, ¿no? Un quick hit, un éxito inmediato mientras procedo a mejorar los otros procesos, ¿no? Eso sería el core de cualquier iniciativa de transformación digital. Muchas gracias. Judith Rosas nos dice lo siguiente. Con tamaño desfase, Perú requiere una revolución digital para instalar en la cultura, en el ADN de modo transversal, la cultura digital. Recursos tenemos. Organizar una entidad con líderes a la altura me parece factible o estoy pecando de entusiasta. No, a tal punto no está pecando de entusiasta. ¿Cómo se llama la señorita? Se llama Judith Rosas. A tal punto tiene razón que yo diría, no necesitamos una revolución, necesitamos una evolución nada más. O sea, talento nos sobra, pero ojo, ahí yo diferencio talento de lo que está significando lamentablemente la mayoría de universidades en lo que es la ingeniería que están enseñando ahora, y te lo hablo con conocimiento de causa. O sea, los mismos alumnos se quejan, ¿no? De que ya no hay rigor, aunque ese es otro tema que podríamos tratar en otra oportunidad. Pero yo creo que necesitamos una evolución, talento hay, y creo yo que en la medida que se tengan las cosas claras y que se expongan,
va a empezar este proceso de transformación digital. Simplemente con el ejercicio comparativo. Mira, muchas veces nos ponemos en los papeles de los países nórdicos que manejan muy bien el tema de digitalización versus servicio, ¿no? En eso son extraordinarios, porque lo han orientado al servicio de sus ciudadanos, ¿no? Luego viene otro contingente de países en el cual no solamente son los servicios, sino también plataformas de bienestar, recreación, ¿no? Acceso a televisión gratuita, ¿no? Por ejemplo, Netflix gratuito para gente de tercera edad, por decirte algo, ¿no? Hay otro tipo. Pero en el Perú no sabemos ni siquiera qué hacer ni cómo empezar y no hay un ejercicio comparativo con lo que está haciendo Chile o Colombia. Mira, yo te doy un ejemplo concreto. Hace unos años me pidieron eh, toda mis papeles colombianos de ¿Sí? de las dos universidades colombianas, tenía que meterlos en la SUNED para poder entregarlos a donde iba a enseñar el doctorado, ¿ya? En Colombia, 24 horas, de manera gratuita, con mi documento, simple y llanamente con el código de mi documento y mi matrícula, todo eso, ellos se van a la base de datos y me mandaron el documento escaneado, sellado por la Cancillería y el Ministerio de Educación. Meto esos papeles junto con mi original, ¿no? Mi original tuve que llevar a la SUNED, ¿no? Cosa que mi original, el papelazo, con el archivo digital e impreso, 45 días más, cerca de $700. O Increíble. sea, y $700. Cosas que O sea, son cien por no ciento puede ser, pues. imposibles. Mientras en un lugar es gratuito, pues, sale de la base de datos. Y, Entonces, y además siendo SUNEDU. Aquí quiero yo redondear me gustaría que hicieras un comentario porque me parece claro. Y engloba un poquito algunas preguntas o comentarios que han hecho nuestra comunidad, la que nos está viendo, sobre las universidades, Juan. Sabemos muy bien que SUNEDU ha pasado por una evolución, manoseo, cambio, ¿no? De certificar, es decir, de velar calidad universitaria, calidad de enseñanza, métodos, infraestructura, ¿no? Y exigir, y de hecho, quitar licencia a muchas instituciones, a totalmente el otro lado, ¿no? Que prácticamente hay que, o sea, si tienes una máquina fotocopiadora, te dan la licencia para abrir una universidad, ¿no? ujú, Entonces, evidentemente eso está como que malogrando el terreno donde sembramos, por ¿cierto? supuesto. ¿Cómo atacar ese problema sin cruzarnos con intereses personales, intereses de grupo, negocios, ¿no? O sea, allí educación como salud, evidentemente, como seguridad ciudadana, como temas muy, muy, muy centrales, pero educación es lo que va a cambiar el futuro. Lo podemos ver en otros países. La educación Mira, es una de las absolutamente habilidades que clave. vienen, una de las habilidades, yo creo que va a haber gran dolor para muchos, ¿ah? Acá el gran problema de la juventud es que piensan en el título y no en el conocimiento. Entonces, una de las habilidades o uno de los skills que están consolidándose en el mundo con la cuarta y quinta revolución industrial es el del conocimiento, no el del título. Interesa cuánto sabes, no cómo lo has aprendido. Entonces ahí viene mi pesar. Cuando estos chicos sepan que tienen su título de ingeniero, pero que no saben, un ingeniero electrónico que ni siquiera sabe prender la luz, entonces, ¿qué puedes, qué conocimiento van a poder hacer? O sea, están engañando a una generación. Y entonces, acá el problema es doble porque son universidades de negocio, que no les importa. Y lamentablemente los padres de familia se sienten contentos porque su hijo tenga el título independientemente si no lo ejerce o no. Y ahí creo yo que mira, cuando nosotros nos hemos colegiado, nos exigían una monografía, Manuel, en el Colegio de Ingenieros del Perú, ahora 1900 soles y se acabó. Nada más. Antes, antes era la monografía, y inclusive había en países como Colombia, yo tengo que ir cada 5 años a revalidar mi título. Acá no pasa nada. Interesantísimo. Entonces, Eso. yo creo que la SUNEDU tiene que reorganizarse fundamentalmente y empezar un proceso de docencia, armar de repente en el TDD, hacer nuestro propio streamer
y armar conversaciones de este tipo con la gente para que los jóvenes se ilustren sobre las nuevas características que hay, ¿no? Y mira, yo soy un enemigo, yo por ejemplo estoy a favor de los Zoom para este tipo de cosas, pero ingeniería, yo no enseño mi curso de proyectos en la uni porque yo no puedo enseñarlo por Zoom, pues, ¿no? O sea, no, tú necesitas interactuar, De acuerdo, de acuerdo. interactuar, o sea, no podemos seguir en ese plan. Y por otro lado, mira, estoy viendo a Mariluz Pacheco que habla de las universidades públicas. De las 10 mejores universidades públicas de América Latina, 7 son públicas. Perdón, de las 10 mejores universidades de América Latina, 7 son públicas. Otra cosa que en el Perú no le están dando apoyo, ¿para qué? Para que los alumnos migren a las universidades privadas. La universidad pública es catalizadora de talento. Como la universidad pública es buena, obliga a la privada a mejorar. ¿No? Y sin embargo, en el Perú se ahoga a la universidad pública para que de esa manera haya una migración hacia otras escuelas. Bueno, Juan, nos hemos pasado unos minutitos de lo que regularmente hacemos, sin embargo, la comunidad está súper enchufada. Te quisiera pedir que nos des tu mensaje final, por favor, Juan. Mira, mi mensaje tiene que ser de felicitación indiscutiblemente, tanto a ti, a tu equipo, como a las personas que han participado con preguntas tan inteligentes que demuestran que han estado enchufadas en la charla. Yo creo que este tipo de mecanismos es el que es valioso. La formación de opinión es fundamental para construir agenda. El día de hoy, una noticia que está en el New York Times es que el nuevo rector de la universidad más técnica del mundo, de California Technology, Caltech, ¿no? Es un comunicador. ¿Por qué? Porque necesita decirle a la gente, pueden googlearlo hoy día en el New York Times, Caltech Communication, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque necesitamos decirle a la gente lo que tú decías en el prólogo, la complejidad del mundo actual que obliga a ese tipo de conversaciones de manera más sistemática, que ayuda a abrirle los ojos a la gente. Creo que mi recomendación final es de felicitación por tomar un tema, un core, un tema de punta y súper necesario. Jamás seremos competitivos si no entendemos que el mundo hoy es un mundo digital y ya no analógico. Muchísimas gracias, Juan. Ujú. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu aporte, por tu contribución. Ha sido muy interesante tener esta oportunidad de que compartas con nosotros tus ideas y te agradecemos. También por tener las ganas de postular a formar parte del Senado en estas próximas elecciones. Y lo importante que rescato es que ante tanto desprestigio de muchos líderes, especialmente políticos, debemos mantenernos nuestro entusiasmo y optimismo porque sí hay líderes que pueden hacer tanto por nuestro país. Con nuestra Estoy comunidad, con nuestros amigos, agradecerles por acompañarnos en este nuevo formato de TED Perú, Futuro del Perú y Transformación Digital, y los invitamos a dejarnos feedback en una pequeña encuesta que les aparecerá ahora al cerrar su sesión, y sugiérannos allí algunas ideas o algunos temas también. Y les pedimos que estén atentos a nuestros próximos TDD Talk o TDD Perú, que los estaremos programando y comunicando a través de nuestras redes. Sin más, les deseo que tengan una excelente noche y un fuertísimo abrazo, Juan, para ti. Muchas gracias, Manuel. Hasta pronto. Muchísimas